2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia. Demanda un esfuerzo, ¿no? Diligente. ¿Qué dice? Presentarte ¿a quién? A Dios aprobado. Y yo dije un momentito, acá ya hay un punto de referencia muy importante. Yo no estoy para presentarme delante de hombres, quedar bien delante de ellos, para presentarme delante de quién? De Dios. Y delante de Él debo procurar. Como un ¿qué? Obrero. Ahí la idea es como una profesión de servicio, ¿no es cierto? Un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la ¿qué? La palabra de Dios. O sea, que lo primordial que pide Dios es una actitud de presentarme delante de Él en condiciones, pero de aferrarme a este libro que usa bien, y ese usa es que traza bien o que divide bien. La Escritura está llena de divisiones. No divisiones de iglesia, sino de divisiones que marcan específicamente tiempos. Hay divisiones claramente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ahí marca una división clara y definida. La Biblia tiene divisiones y Dios permitió que esto nosotros lo conociéramos a fin de ver su programa a través de los tiempos, de las edades. ¿Pero por qué voy a esto? Porque quien debe conducir nuestra vida no está dado por libros. Yo escribo libros, pero escúcheme, no es la opinión personal. Tiene que estar fundamentado en este libro. Si leemos libros, así sean motivacionales o lo que sea, y no tienen fundamento en las Escrituras, ¿de qué sirve? Porque realmente es la palabra de Dios la que instruye. Por eso tenemos que presentarnos como obreros, ¿qué? Aprobados. Y la aprobación no viene por parte de hombres, viene por parte de Dios. Para eso está el tribunal de Cristo, hermanos. Si vamos a entrar en un tema como me fue solicitado, me vino a mi mente lo primero. ¿Qué me dice la Escritura en relación, ¿no es cierto? Permítanme un segundito. Ahí está. Vamos a ver varios temas en estos días. Mañana seguiremos con 2 de ellos. La determinación en la divina administración. Vos decís, título tan complicado, pero piénsenlo. Determinación en la divina ¿qué? Administración. ¿Quién es el que administra la iglesia? Dios. ¿Quién determina cómo debe ser administrada la iglesia? Dios. ¿Quién es el que se encarga de colocar los siervos para la edificación de la iglesia? Dios. Entonces, ¿saben qué? Acá voy a hacer énfasis en el llamamiento ¿qué? Divino. Y esto es para hermanos y hermanas en Cristo. El llamamiento divino. Y acá entra lo que nosotros conocemos como el supremo llamamiento de Dios. Discúlpame, ¿no es el llamamiento del presidente de la nación? ¿O de algún ministro? ¿O de algún intendente a quien nosotros reconocemos en autoridad? Este es al Señor de señores, Rey de reyes. Por eso es el supremo llamamiento. No hay un llamamiento que pueda ser más elevado que el llamamiento ¿de quién? De Dios para tu vida. Entonces vamos a hablar en primer lugar sobre la esencia divina del llamamiento. Escuchen bien, Ustedes son privilegiados en estar en el primer estudio. No porque lo estoy dando yo, sino privilegiados porque este tema no lo vamos a tocar mañana. Y los que no estuvieron hoy no pueden colocar la base de fundamento de su servicio, de su ministerio, sin entender este principio acá. El supremo llamamiento de Dios. Vamos a hablar de la esencia del llamamiento. Primero, ¿de dónde viene el origen del término llamamiento? De la palabra klesis, que es vocación, estado en que fue llamado, llamamiento o llamar.
El segundo término que aparece en las Escrituras, fui para atrás. El segundo término es llamar, que lo encontramos también en la palabra de Dios, en la palabra kaleo, ven que es diferente a la otra en el griego, que es un convidado, convidar, decir, invitar, llamar, poner por nombre, sobrenombre. O sea, que este es el sentido de esta palabra. En forma reducida, tenemos una vocación, un llamamiento, un estado en el que Dios nos coloca, que viene a través de una invitación, de un convite que Él hace para aquellos que quieran responder a ese llamamiento. ¿Me doy a entender? Entonces, para entenderlo primero, ¿para qué significa el término llamamiento? Porque algunos no lo entienden. Hay dos aspectos del llamamiento. Uno es para el llamamiento a la ¿qué? A la salvación, y el otro es el llamamiento a la misión. Así que, hermano y hermana, tienes que tomar estos dos conceptos en tu propia vida. El primero es el llamamiento a la salvación, el segundo es a la misión. Esto no lo pongo yo, es lo que Dios estableció en la palabra de Dios. ¿Cuántos escucharon estos dos aspectos alguna vez? Levanten la mano. Bien, por ahora levantaron la mano uno. Pero les voy a decir, cuando hablamos de llamamiento a la salvación, está implicado la salvación y la santificación. Ustedes pueden buscar en sus Biblias, pero yo se los voy a poner aquí porque esto me ayuda a avanzar más rápidamente en la lectura. Estoy en 1 Tesalonicenses 5, 23, 24 y lo leo. Y el mismo Dios de paz os que santifique. Dijimos el llamamiento a la salvación y santificación. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira esto que está subrayado. Fiel es el que llama, llamamiento, el cual también lo que lo hará. El que llama a la salvación y a la santificación también puede producir que esto ocurra en nuestra vida. Salvarnos y santificarnos. Porque Él es ¿qué? Fiel. No es una promesa, es una seguridad. Entonces, segundo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es la salvación del hombre. Hermanos, ¿por qué estoy tocando esto? Porque a veces escuchamos títulos y los pronunciamos porque fue escrito en un libro y que no sé qué, ¿no? Y dice, un líder no nace, se hace. ¿Cuántos escucharon? Eso salió de un libro. Lo escucharon. Un líder no nace, se hace. Dos errores. Primero, si no nace, nunca va a poder estar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente un hijo de Dios es llamado al propósito para el cual es llamado. Y esto solo ocurre por un nacimiento ¿qué? Espiritual. Entonces, para que alguien pueda estar en el servicio de Dios, tiene que nacer ¿qué? Espiritualmente. Espero que todos los que estén acá hayan nacido espiritualmente. Es el primer paso primordial en la vida de cualquier ser. Tampoco se hace porque Él no tiene la capacidad para hacer. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. Eso es lo que yo estudio de la Biblia. Pero nos meten un título y todos lo salen pronunciando el título. Yo lo escuché muchas veces. Pero ¿por qué no nos ajustamos a la palabra? Otro. ¿Quién? Es bien claro, fíjense en lo que está subrayado. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento ¿qué? Santo, el llamamiento de la salvación y la santificación. No conforme a nuestras obras, no depende de nosotros, sino según el propósito suyo
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Qué bárbaro! El llamamiento de la salvación y la santificación. ¿Quieren algunos versículos más? 3 más. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El llamamiento viene de Dios. Cuando alguien te llama, ¿qué espera la otra persona? Una respuesta. Algunos dicen, Dios ha determinado salvación para unos y condenación para otros. Perdóname, no es determinación. Dios hace un llamamiento y espera ¿una qué? Una respuesta que implica arrepentimiento y fe. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Si no, no es el Dios que, por lo menos que yo conozco de las Escrituras. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que tener un llamamiento a la salvación y tenemos que haber respondido a ese llamado de Dios. Mira esto. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases, ¿qué? Bendición. ¿Qué es heredar bendición? La salvación eterna. El que cree tiene vida eterna. Para eso fuimos llamados. Por último, 1 Pedro 1:15 y 16. Miren, sino como aquel que os llamó es santo, el Dios santísimo es el que nos llamó. Por eso hablo del supremo llamamiento. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Y quiero decirte algo. Nosotros no somos santos, Él es santo. Pero sí nos ha llamado a una posición de santidad, en la cual, porque no hay justo ni aun qué, ni aun uno. Pero ¿sabes qué? En la Biblia nos aparecen personas que estuvieron al frente de servicios, ¿no es cierto?, que nos sorprenden de que Dios los haya llamado habiendo vivido una vida de pecaminosidad. Esto no justifica el pecado, ni Dios lo tolera. Pero Dios llamó ¿a qué? A santificación. Voy a seguir un poco más. Dijimos que uno es el llamamiento a la salvación, el otro es el llamamiento a la misión. Decís, ¿cómo es el llamamiento a la misión? Mira, es diferente. Una cosa es a la salvación, otra es a la misión. Porque el llamamiento a la misión tiene que ver con alguien que ya es ¿qué? Salvo. Si no, no hay llamamiento a la misión. No va a llamar a un incrédulo. Filipenses 3:14, el propio Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al supremo, el que me llamó está por encima de todos. Y hermano, esto no es privilegio de algunos, el llamamiento es para todos sus hijos. El problema es la respuesta que nosotros damos a su llamado. Esto no se está enseñando en las iglesias. Las iglesias están perdiendo la visión de servir. Y cuando hablan de misión, ya piensan en la selva, piensan en China, no sé en dónde. Escúchame, la misión es la misión. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. No importa el lugar. Lo importante es saber dónde Dios quiere que esté. Segunda Pedro 1:10, el último versículo que voy a citar acá en este aspecto. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Sabes qué es la palabra? ¿Se acuerdan de la etimología? La palabra ahí sería ¿vuestra qué? Vuestro llamamiento o vuestra profesión. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Sos un instrumento elegido por Dios. Eres un instrumento, hermana, elegida por Dios.
porque haciendo estas cosas no caeréis, ¿qué? Jamás. Firme vuestro llamamiento, firme vuestra vocación. Ahora voy a entrar en un tema que quiero que presten mucha atención. Voy a volver al llamado a la salvación y espero que esto quede claro en sus pensamientos. Y voy a ir a Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8. Está lleno de versículos lo que estoy hablando porque dijimos que es la palabra la que nos tiene que instruir. Mirá lo que dice. Hebreos 3, 7 al 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad lo dice, está claro. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación. El llamamiento de Dios a responder. Miren esto. Santiago 4:14. Sin embargo, ¿no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. O sea, nuestra vida no es nada. Si no respondemos a la salvación, estamos en serios problemas. Ahora, quiero hablar de la responsabilidad del hombre. Postergación es ya en por sí una decisión y es el rechazar la salvación. ¿Se acuerdan cuando Pablo predicó en el Areópago y dice que muchos escucharon? Y cuando termina la predicación de él en Hechos capítulo 17, dice que unos se burlaban. Ese era un rechazo abierto. Pero otros tomaron la decisión de decir, te escucharemos más tarde, ¿sí o no? Así que unos se burlaban, otros dijeron, te vamos a seguir escuchando en otra ocasión. Eso ya es una postergación y es un rechazo. Pero dice que algunos, entre los que se encontraba una mujer llamada Dámaris y el Areopagita, ¿no es cierto? Dionisio, creyeron y se juntaron ¿con quién? Con él, siguiendo la verdad en la cual habían creído. Así que ahí vemos dos grupos que rechazaron, unos que abiertamente lo hicieron y los otros que tiraron postergación de la decisión de salvación. Por eso digo que un llamado requiere decisión personal. Espero y repito que los que estamos aquí tengamos bien en claro que un día respondimos a la invitación de Dios, que por su gracia, ¿no es cierto?, envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar y le hayan aceptado como Salvador y su sangre haya limpiado sus vidas. Pero siempre hago la reflexión porque yo no sé si todos los que están presentes a veces son del Señor. Este pasaje es contundente. Miren, 2 Corintios 6:2 dice, hoy es el día de la salvación. He aquí ahora es el momento favorable y aquí ahora es el día de salvación. Cuando Dios habla de salvación te está diciendo que hay un momento específico en que llega el llamado a tu corazón y se requiere, es necesario, es menester una decisión. Pero ahora me voy a parar aquí. Escuchen bien. El llamamiento a la misión. Claro, a veces surgen conversaciones de la obra, del llamado de Dios, del servicio. Y recién tuvimos una conversación, estábamos con Jorge y surgió algo ahí, ¿no es cierto? Que no era por el tema, era por otro motivo. Y en el llamamiento a la misión puede estar el peligro de aquel que llama humanamente. ¿Qué quiere decir? Que es la provocación de un llamado humano, no el llamamiento ¿qué? Divino. ¿Sabes que hay hombres que están interesados en que todos se involucren en el servicio y en la obra y hacen hasta lo imposible y hasta después se jactan de que fue él el que los motivó para que estuvieran involucrados?
Y algunos cometieron el gran error cuando un humano llama a otro humano. Eso es humanamente, desde el punto de vista humano. Un humano llama al otro. Yo puedo motivar a la obra misionera, pero yo no le puedo llamar a la obra misionera. Pero algunos vienen y te ofrecen el oro y el moro. Y te pintan el cuadro como si dependiera de ti. Yo aprendí una cosa estando como siervo de Dios. Muchas veces escuché voces de hombres y en algunas oportunidades por escuchar la voz de hombres me equivoqué. Pero aprendí a escuchar la voz de Dios y yo dije, nunca más. Yo no soy quien llama, es Dios quien llama. Porque yo puedo echar promesas y las promesas humanas se disuelven, pero las promesas divinas son permanentes, constantes. Y he visto caer gran cantidad de siervos que fueron y salieron con buena intención porque respondieron al llamado de un hombre, no al llamado divino. Porque claro, uno está en la obra y quiere tener gente que le acompañe y todo, y empieza a usar todas las argumentaciones posibles y hasta manipulación para poder lograr que esa persona se involucre. Hermanos, cuando hablamos de humanamente, lo que aparece es que hay un discipulador. Discipulador, si ustedes lo entienden, ¿no? Alguien que está al frente de un ministerio, vamos a decir, cualquier persona que está trabajando con personas está tratando de ¿qué? De formar, de discipular. Creo que ese es el principio escritural. Gastamos vida en otros para volcar instrucción, enseñanza, dejar huellas en su vida para que ellos le den continuidad. Así lo hizo Pablo con Timoteo, con Tito, ¿correcto? El Señor con sus discípulos. Pero humanamente el discipulador, que humanamente hace un llamamiento, se perjudica a sí mismo. ¿Por qué? Porque primero, escoge y delega sin consultarla sin la consideración divina. Lo mira y dice, che, este toca bien la guitarra. ¿A aquel le parece que predica muy lindo? Este tiene un potencial para ser un gran líder. Vamos a involucrarlo ya desde ahora en el ministerio y le empieza a dar privilegio y oportunidades para involucrarlo. ¿Sí me entienden a lo que me refiero? Entonces no toma en consideración a Dios. Y aquel que lo tenía en un pedestal de pronto se le cae. Porque el calibre de un líder está en la permanencia y en la constancia. Él considera las características o capacidades humanas del discípulo. O sea, no solo no considera la dirección de Dios, sino que evalúa según lo que él ve, que puede aquel que está debajo de él, ¿qué? Serle útil para el propósito que él tiene. Pero escúchame, el propósito tuyo no es el propósito que Dios puede tener para con el hermano. Vos lo querés involucrar en tu propósito, pero ese no es el propósito divino. ¿Y sabes qué? Cuando tú consideras las capacidades humanas, no estás considerando las capacidades de los dones que Dios ha establecido para cumplir el propósito en la vida del hermano. Y no solo te perjudicas tú, sino que perjudicas ¿a quién? Al hermano. Mira 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires su ¿qué? Su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el ¿qué? El corazón. Querido hermano y hermana, quiero decirte algo. Si tú tuvieras que escoger un rey para dirigir Israel, no habría otro como ¿quién? Como Saúl, una cabeza por encima de todo el pueblo. Un Goliat en medio de los pigmeos. Este va a ser. Y de repente Dios toma un pastorcito de allá del medio del monte y lo coloca en la posición de honor. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Y vaya si Saúl trajo conflictos para consigo,
y para afectar a todo su pueblo, porque realmente afectó a su pueblo con las decisiones carnales que tomó. Ahora, cuando nosotros hablamos del discipulador que se equivoca, dijimos que esto va a repercutir ¿en quién? En la persona que ¿qué? Que discipula. El discípulo. El discípulo termina siendo controlado por emociones y no por convicciones. Se dan cuenta que el llamado a la salvación es primordial, pero el llamado a la misión, a cualquier servicio dentro de la iglesia, también tiene que ver con el llamamiento de Dios. Por eso, aquellos que están al frente de la obra, que son responsables, tienen que ser muy sabios en involucrar a personas dentro de los ministerios, porque realmente es el llamado de Dios para ellos a cumplir un propósito. El discípulo es impulsado por el anhelo de tener una autoridad, vanidad o popularidad. Me dijo hoy Elías, lo dijo en broma, ¿no? Lógicamente la hermana lo dijo en broma, dice, ay, yo quiero aprender a ser, dice, voy a tomar ese curso de ser líder para aprender a mandar. Y Elías le dice, no, para mandar no, es para servir, hermana. Y bien dicho. O sea, ya sé que la hermana no lo dijo con la intención de querer tener autoridad, pero ¿sabes qué? En el pensamiento de un discipulador que mira a un hombre que controla, que dirige y todo, dice, yo quiero ser alguien que manda, alguien que tiene autoridad, que voy a dar lugar a mi vanidad, a mi orgullo, a ser reconocido. Y entonces toma decisiones emocionales o emociones con apresuradas decisiones. Mis emociones y mi anhelo personal equivocado sin la dirección divina me lleva a tomar decisiones equivocadas. Por eso dije lo siguiente, que vos no sabés la cantidad de siervos que he visto involucrarse en obras por impulso y motivación de un discipulador equivocado que no consideró a Dios, que miró la capacidad del individuo y no la dependencia de esta persona conforme al corazón de Dios. Y terminó frustrando su vida, porque ese ya no sirvió, y terminó frustrando la vida del hermano o de la hermana, tratando de impulsarlo a hacer algo por el cual nunca había sido, ¿qué? Llamado. Te puedo dar nombres, apellidos, lugares, no vale la pena. ¿Sabes dónde lo ves? A través de los años, a través de la constancia, a través del servicio. Hoy hablábamos, yo no estoy tocando, pero hoy hablé con Lía de un tema y le digo, hombres ponen nombre y después frustran ministerios, frustran personas. Porque son llamamientos humanos, no llamamientos divinos. Yo estuve en Colombia 20 años. Yo no iba a ir a Colombia. Yo estaba por orientación de líderes ir a México. Resulta que estoy planificando todo para ir a México, porque ese era el lugar donde debía ir, y yo dice, te van a reunir y te van a preguntar, entonces vos decís que el Señor te ha guiado a México. Así, directamente. Le digo, bueno, en obediencia a un líder, vos respondés. Resulta que un día estoy sentado ya participando en las iglesias que yo iba como misionero a México, escucho al director de la misión en Estados Unidos, palabra mayor, que era de la misión en la que estaba. Y dice, sí, porque tenemos a fulano de tal que estaba en una camioneta yendo para no sé dónde, va a ser el director en México. Y yo estaba sentado y digo, ¿y esto qué es? Le digo, porque no me notificaron. Entonces se acerca la persona y me dijo, no, ¿sabés qué tenemos?
que cubrir otro lugar en Colombia. Dice, porque Dios llamó a una persona, pero es muy joven. Entonces, como esta persona es tan joven, dice, necesitamos a alguien de confianza que pueda ayudarle. Algunos años después Dios va a guiar. Yo dije, algunos años y Dios va a guiar. Digo, bueno, terminé en Colombia para apoyar a la persona que supuestamente iba a quedar en Colombia. Era para apoyarlo. Un mes después, la motivación de hombres sobre esta persona terminó que rehúsa estar en el ministerio y decide irse y retornar a un país que ni siquiera era su país. Y yo me encontré en un país que desconocía para hacer una obra en la cual yo no fui para colocar el ministerio, porque era para apoyar a alguien que supuestamente iba a darle continuidad. Y yo podría haber dicho, bueno, chao, agarro la valija, me voy. Pero entonces ahí fue cuando yo dije, Señor, yo quiero saber si es llamado humano o es llamado divino, dame confirmación. Y 20 años estuvimos en el servicio de Colombia, cuando nadie quería ir. No había país peor porque era el tiempo de la guerrilla, el tiempo de ¿cómo se llama? Tiempo de la guerrilla, tiempo de Pablo Escobar, de los carteles, de la droga. ¿Y sabes qué, hermano y hermana? Solo por la gracia de Dios, Dios nos tuvo, porque ese era su llamamiento. Por más que hombres se equivoquen y todo, la confianza en el Altísimo. Más de 100 jóvenes se fueron a preparar aquí en Argentina desde Colombia. Te puedo dar nombres y apellidos y los ministerios, porque uno habla de propiedades. Las propiedades dejan de ser. Terminaron todas las propiedades y no las terminé yo, perdón. En Colombia. ¿Por qué? Porque colocaron hombres que no habían sido llamados por el Altísimo. Y se disolvió todo. Se perdió todo. Pero las almas, los ministerios edifican, allá están. Funciona. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Pues yo ya no estoy. La gloria no es mía, la gloria es de quién, del Señor. Entonces, tenemos que pensar muy bien en el llamamiento a la salvación y en el llamamiento a la misión, de que provenga de parte de quién, de Dios, para lo que tú vas a realizar. Y quiero decirles algo, aquí no hay un servicio mayor que otro. El problema es, si yo te digo líder, ¿qué viene a tu mente? Alguien que está por encima de los demás. Entonces, ¿qué hacemos con un liderazgo sencillo, humilde, con un trabajo de fondo, de abajo, de entrega, de sacrificio, que no solamente es de hombres, sino muchas veces de mujeres? Se los digo por experiencia. Entonces, sigamos porque si no se nos va el tiempo. Pero estoy queriendo mostrar algo, la importancia de buscar a Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que lo haga? Y así sea el lugar más pequeño que puedas imaginar, vas a estar satisfecho porque estás haciendo aquello que Dios quiere que tú hagas. Llamamiento a la misión, divinamente, cuando el llamamiento proviene de Dios. Antes fue el humano, ¿se acuerdan? Ahora vamos a verlo desde el punto de vista divino. Divinalmente, o divinamente, Dios guía al discipulador en primer lugar. ¿Por qué? Porque el guía espiritual busca a Dios y es quien le va a revelar quién es aquel discípulo en el que tiene que volcar de su tiempo. O sea, no es que tú lo escoges, Dios lo cruza en tu camino. Segundo, Jehová le dijo a Moisés, ¿toma a quién? A Josué, lo tuvo siempre ahí al lado. Pero hasta que Dios dijo, mira, él es el que va a seguir. Es así.
Dios le confirma también al discípulo. No solo le revela al discipulador, sino que Dios le confirma a aquel que está siendo discipulado que esto es dirección divina. Mira, al asumir un compromiso ministerial es llamado y confirmado por Dios. ¿Qué dice Éxodo 3:10? Ved por tanto ahora y te enviaré. El envío siempre viene por parte de Dios. Ni siquiera donde tú te propongas ir. Pablo tenía todas las buenas intenciones, el gran deseo y la pasión de predicar en Asia. Y seguramente hubieran conocido personas a Cristo. Pero mientras estaba encaminado, dice que él tuvo una visión y un varón macedónico se puso y le dijo, ¿sabes qué? Para ahí, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice, y yo entendiendo de que esa fue la guía y la dirección de Dios, se fue a Macedonia y Dios abrió una cantidad de iglesias y una expansión en forma impresionante. Por eso es guía divina y puede Él guiar y cambiar tu rumbo. Tú me dices, vos sabés que yo no entiendo eso del llamado al servicio. ¿Cómo viene? Y todos me lo preguntan, vos sos misionero tantos años, ¿cómo es que recibiste el llamado? Porque piensan que hay una receta. Y eso voy a hablar después, ¿no? Sí. Arriba, números 27 del 15 al 20, hermana. Número 27 del 15 al 20. Cuando hablamos del supremo llamamiento de Dios, primero hablamos de la esencia del llamamiento. Ahora quiero avanzar un poquito. Voy a hablar de la experiencia divina del llamamiento. Primero tiene que haber un acercamiento personal ¿con quién? Con Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La confirmación del llamamiento proviene de un encuentro personal con Dios y no necesariamente sobrenatural, pero siempre va a ser ¿qué? Escritural. Quiero aclarar esto. Porque yo estoy citando a Moisés, tenemos que esperar que una zarza se prenda a fuego y ahí Dios nos hable, entonces va a ser ese el llamamiento. Para Moisés lo fue. Pero no necesariamente, el llamamiento es sobrenatural. Ya te doy lugar. El llamado escritural es que ya está el llamado escritural para la iglesia. Ya te está diciendo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El llamamiento está. Desde el momento en que tú naciste espiritualmente, los dones fueron colocados en ti por medio del Espíritu Santo bajo la guía y dirección de Dios para poder servir en el cuerpo de Cristo. Entonces el llamamiento ya está. Lo que falta es ¿qué? La respuesta del Hijo de Dios a responder a la guía del Espíritu. Y cuando hay un corazón dispuesto, no tengas dudas que Dios te va a mostrar qué es lo que quieres hacer. A lo mejor ya está. Ya Dios te lo está mostrando. Pero si me quedo sentado de brazo a ver cuándo viene algo especial que me va a decir, cuándo voy a... No, ¿sabés qué? Alguien me dijo una vez, ¿sabés qué tenés que hacer para llegar a la orilla donde tenés que llegar con Dios? Es que despegues la barca, porque hasta que te subas en la barca y dejes llevarte por el viento de la dirección de Dios y que te lleve al destino, siempre vas a estar atado en la orilla esperando a ver cuándo viene el momento especial en que tengo que salir para tal o cual lugar. Encomienda a Jehová tu camino y Él va a enderezar tu vereda. Si estás yéndote para el lado equivocado, Dios te va a guiar si hay un corazón dispuesto. Pero tienes que tener disposición. Lía, perdón. Pregunta. Fuerte. Llamamiento especial para ir a un determinado lugar. Fuerte. Por ejemplo, para ir a un determinado lugar debe tener ese llamamiento especial. Digamos, por ejemplo, estoy acá, Dios me llama a otro lado. Tengo insatisfacción de estar acá, no estoy contento con lo que estoy acá. Buena pregunta, porque esa está también entre las preguntas que te hacen. ¿Y cómo yo sé que me llama a otro lugar? El problema está que cuando hay un corazón dispuesto y Dios
pone en el corazón de la persona algo en particular, va a confirmar eso. Lo va a confirmar de muchas maneras. Lo va a confirmar cuando vos vayas a ese lugar y sientas una carga y un peso que Él pone en tu corazón, porque no va a haber dudas en cuanto a eso. Y el llamamiento, como dije, es personal. No es que hay una receta que, como me llamó a mí, tiene que ser para Jorge, o como le llamó a Jorge, tiene que ser para el hermano, en lo que Dios le ha colocado para hacer. Eso cada uno es personal, individual. Y no, algunos van, no, yo sé que es allá, y va para allá. Y de repente, no es acá, debe ser para el otro lado. Y ¿sabes qué? Andan como picaflor de un lado al otro, sin tener la convicción de que ese es el lugar que tiene que estar. Y a veces estaba en el lugar correcto y se fue. Pero si hay un corazón dispuesto, y está dispuesto, la guía de Dios le va a traer de nuevo a donde era. Por eso dice, encomienda al Señor tu camino y Él va a enderezar, ¿qué? Tu vereda. Pero no hay una... Sí, hermano, no hay una receta, como dije, específica, en la que te dice, ¿sabes qué? Esto es así. No la hay. Deja que fluya la dirección y la guía espiritual y va a haber confirmación en relación a ese aspecto. Pregunta, hermano. ¿Hay una moto prendida allá, che? Llamamiento a servicio. ¿Cuál es tu opinión con respecto a, por ejemplo, hay iglesias que se hace una elección general y se ponen a los cielos a disposición, el candidato. Para dirigir. Y hay otras iglesias en que tiene un pastor y el pastor es el que pone a los ciegos a los que siguen. A los hermanos a servicio. Estoy pensando en el llamamiento humano y en el llamamiento... Estoy entendiéndolo, hermano, perfectamente. La iglesia ha sufrido mucho por los dos motivos. Primero porque a veces necesitamos alguien que guíe el cuerpo de Cristo. Yo quiero aclarar algo. No estoy haciendo valer acá, yo pertenezco a una denominación que se llama los hermanos libres o los hermanos en Cristo. No voy a hacer valer mi denominación. ¿Por qué? Porque se equivocan tanto como en cualquier otra. ¿Por qué? Porque no es el mismo sistema, pero se equivocan porque el corazón no es correcto. Cuando hay iglesias que necesitan cubrir la necesidad de alguien que coordine, y en vez de que surja del propio medio o que Dios traiga a alguien indicado, entonces consultan a ver el currículum que tiene, qué estudió, qué hace, y dice, esta es la persona, vamos a pagarle tanto. Entonces, a veces la persona viene, si está de acuerdo con la suma de dinero, no es realmente si es un llamado o no, sino simplemente el gozo. Puede ser que sea el llamamiento también. Además, el obrero es digno de su salario, pero acá no viene por cuánto va a ganar. Si fuera por eso, esta iglesia no existiría, ¿no es cierto, Jorge? Porque nunca hubo un interés material. Era la pasión por las almas. Y otro que hubiera venido por dinero ya no estaría acá. No estaría. Porque hay que pasar las vicisitudes, las necesidades, las luchas, el llanto. Entonces, hermano, yo no soy partidario de que haya un partido político en designar a un liderazgo específico. Pero ¿cómo hacemos entender a las iglesias de que tienen que buscar la guía del Señor e ir formando siervos para que surja de la misma congregación el siervo que va a dar continuidad a la obra? Es muy difícil. Segundo, la persona que viene en una condición de posición. A mí me colocaron aquí, entonces tienen que responder a lo que yo diga.
y se equivocan porque es un siervo igual que cualquier otro siervo que Dios le ha colocado con ciertos dones para guiar la grey de Dios, pero él tiene que responder al cuerpo de Cristo como cualquier otro hermano. ¿Me doy a entender? No es que es más que otro, es una función, no una posición. Entonces, eso es lo que yo veo en las Escrituras. Y lamentablemente ese concepto se pierde. Pero aquellos que somos o que tenemos la posibilidad de revertir esto y de buscar, empecemos por nosotros a tener un corazón de servicio, un corazón de disposición a la guía de Dios. Y entonces vamos a poder instruir a otros a que tengan el mismo corazón y servicio. Yo veo a los hijos de Jorge y los veo involucrados. ¿Sabes por qué? Porque hay corazón de siervos. Van a estar metiendo la ficha donde hay que meter la ficha, van a salir evangelizados, van a salir a evangelizar. Eso es algo que se hace por experiencia, por transmisión. Me gustaría saber si todos los hijos de los otros obreros están haciendo lo que tienen que hacer. Me doy a entender. Espero haber respondido un poquito al tema, hermano. Sigamos. Un convencimiento, primero tiene que ver con esa experiencia personal. Segundo, un convencimiento especial por fe. Porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Así que tú tienes que tener fe, que Dios te ha llamado y que te quiere involucrar. Eso es fe. Confianza en que Dios me quiere. Porque así lo estableció. El fundamento de todo lo relacionado con el Evangelio consiste en creer en su persona, en su palabra, y que Dios va a cumplir aquello que prometió. El Dios que llama es el Dios que provee en su forma y en sus tiempos. Convicción en su llamado y sus promesas nos va a dar la paz y seguridad que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Así sea en la escuela dominical, formando personas. Hermano, algunos dicen, no, pero no voy a pasar toda mi vida enseñando en la escuela dominical. A mí me gustaría estar al frente de una obra, empezar un testimonio. Hermano, tú no sabes si la formación de esos chicos de escuela dominical terminan siendo los misioneros que van a hacer lo que tú soñabas con hacer. No sabes la cantidad de siervos que impactaron otras partes del mundo por el servicio correcto que Dios colocó en un profesor o en una profesora de escuela dominical. Yo conozco personas que impactaron, ¿sabes? No por su condición de conocimiento en las Escrituras, no por su capacidad de formación en vidas o de cosas, ¿sabes qué? Por personas que estuvieron en una cocina, fielmente haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y el ejemplo de ellos hacía que jóvenes y personas se acercaran para pedir consejos y pedir sabiduría cuando no se lo iban a pedir al que estaba predicando allá. Pero veían en este hombre algo fundamental y especial, que él podía compartir, que ese que estaba en el púlpito no lo iba a poder hacer. Es una realidad, hermanos. Jorge conoció a uno de esos. No Jorge, don Aranda. Y la esposa. Y la esposa. No te la podías encontrar porque te hacía memorizar el versículo. Sacaba el versículo. ¿Sí o no, Jorge? Sacaba un versículo así, te lo hacía leer y tratar de memorizarlo mientras te lo estaba pasando ahí. Ese es el corazón. Escúchame, yo no lo estaría mencionando acá si no hubiera sido un impacto para mi vida. ¿Sabes qué? Murió en el servicio, ese hombre. Murió en el servicio. Dejó todo, ¿eh? Él era cocinero de barco. Cocinero de barco. Y nunca le ibas a ver de mal humor, siempre motivando a los jóvenes, creyendo. Pero hacía lo que Dios le llamó a hacer. Y le dio el talento y las capacidades para hacer lo que tenía que hacer. Un llamamiento trascendental con promesa. Ya estoy terminando. Por eso le digo que si los que van a venir mañana no van a tener este punto, es primordial.
Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible ¿de qué? De gloria. Gloriosa esperanza estar delante de Cristo y ser premiado por la fidelidad a su llamado. ¿Sabes una cosa? No voy a adular, porque adular es, pero sí es un reconocimiento. Yo dije, me siento privilegiado de venir aquí. Claro que sí, porque más que allá de que Jorge sea un amigo, vi la entrega de sacrificio a través de los años de su servicio. ¿Hay reconocimientos humanos? Casi no existen, ni siquiera de los que parecen ser los altos líderes dentro de la obra de Dios. Pero el reconocimiento no viene por hombres. El reconocimiento viene cuando estemos en el tribunal de Cristo. Y espero, como dije una vez, por lo menos estar en la fila para ver la nuca de Jorge. No estar tan lejos de cuando el Señor empiece a entregar las coronas. Hermanos, fidelidad al servicio, a la obra. Hermana. Yo siempre digo que el Señor me apoyó para trabajar con las mujeres, porque a mí no me gustaba trabajar con las mujeres. A mí tampoco. Es difícil, hermana, muy difícil. No, bromeando. Sí. Yo me considero difícil también, y las mujeres de mi familia son bravas. Mi mamá es Biblia, te trabajo con la Biblia, pero con amor, pero te manda. Y bueno, mis hermanas también, y a mí yo no quería trabajar con mujeres, yo trabajé en escuela dominical, felices, teniendo adolescentes, ahí me quería quedar. Me perfeccioné para trabajar con adolescentes. Y comencé a hacer diplomatura, soy profesora, pero diplomatura por ejemplo, en educación sexual. Todo eso lo comencé en el año 2000 más o menos, porque yo sentía que mi llamado estaba ahí con los adolescentes y dar talleres y prepararme para... Y Dios te dijo no. Y comenzó el Señor a consolarme, y primero me quitaron la escuela dominical en la iglesia, pero así, sin preguntarme. Y yo me molesté tanto, y me mandaron, después me quitaron la adolescente, ya dos cosas que me mandaron con las mujeres. Y fui a un retiro y 14 meses me dijeron como promotora. Yo dije, pues yo no quiero trabajar con las mujeres. Y me dijo el pastor de la obra, vos tenés que pensar. Yo soy brava, le digo, y encontrarme con otra más brava que yo por ahí, yo sí iba a hacer el trabajo. Y yo digo, el Señor me acomodó, vos no doy talleres a las mujeres. Con los adolescentes para meditar, pero doy talleres a las mujeres y sigo trabajando en los objetivos y sigo trabajando con las mujeres. Y te hago una pregunta, hermana. ¿Los adolescentes no tienen madres? Sí, es que mi trabajo en la escuela secundaria siempre... Está bien, pero te pregunto, ¿las mujeres no tienen adolescentes? ¿No tienen jóvenes? Mi iglesia tiene una debilidad en que los chicos adolescentes que van no son hijos de los hermanos que van a la iglesia. Está bien, pero lo que te digo es que cuando uno trabaja con una madre, a la vez va a trabajar con sus hijos, a eso quiero llegar. Y a lo mejor en forma indirecta Dios piensa de que ha sido mucho más útil trabajar en la vida de aquellos que tienen que formar sus propios hijos. Cuando yo escuchaba el llamamiento de alguna pastora, era un llamado impresionante. Y yo decía, bueno, empecemos por aquí, hermana. Empecemos por acá. Yo salía aprendiendo por todos lados. Hermana, empecemos por acá. Primero, toda mujer o hombre está llamado para pastorear. Eso es función. Si me vas a decir para ser puesto como pastor, le estás colocando una posición, no es la función. ¿Sabes? Hay gente en posición que no cumple la función y hay gente en función que no necesita decir. La gente lo siente su pastor. No sé si me doy a entender. Bien.
¿Me puedes decir un pasaje en la Biblia donde hay una pastora? Bueno, algunos hasta le dicen la esposa del pastor. No, pero para un poquito. La pastora es porque es la esposa del pastor. Perdón, ¿usted tiene un médico de cabecera? ¿La esposa lo atiende a usted? Porque el médico es el médico. La otra es el esposo del médico. Son dos cosas diferentes. Que cumpla la función de pastorear es una cosa, pero la posición de pastor no está en las Escrituras para la mujer. Y si no, tenemos que afectar pasajes escriturales. Disculpen que lo diga porque tal vez ofendo, pero eso es yo voy a lo que la Biblia me dice. Si ustedes me muestran lo contrario, voy a empezar a enseñarlo. Pero mientras, no puedo. No, perdón, me refería a que cuando escucho cómo las pastoras han sido llamadas. Claro. Pero mi pregunta es, empecemos por donde Dios llamó a pastoras. No hay. Entonces, por más que me pinte el cuadro, que venga, que se apareció el Señor, un ángel, y le dijo, no me sirve. Porque el llamamiento es la instrucción de las Escrituras. Yo lo dejo en eso. Ahora, me dice usted, entonces, para usted las mujeres no sirven. Está equivocado. Yo conocí una mujer como Sofía Müller, pero nunca le escuché que le dijeran la pastora. Y abrió más de 500 iglesias, colocó personas al frente y ella se sometía a la autoridad de los ancianos de las iglesias. O de los líderes que estaban, si quieren llamarle líderes, después mañana vamos a hablar del tema, de aquellos que tenían la responsabilidad de llevar adelante el ministerio. Entonces, tenemos que aprender ese concepto. No es que Dios no usa mujeres, pero la posición de función, vamos a decir, la función de pastorear la grey, de guiar a la grey, le fue dada a hombres. El problema es que los hombres no asumen la responsabilidad de que tienen que asumir. Por eso aparecen las mujeres a hacer lo que los hombres no están haciendo. Incluso en la casa. En la casa inclusive. Sí, hermana, tiene toda la razón. ¿Y usted que es brava? No sé, no cómo será la cosa. Bien. Así que, conclusión. Voy a hacer unas preguntas. ¿Dios te llama a ser misionero o misionera? Escucha bien la pregunta. ¿Dios te llama a ser misionero o misionera? ¿Qué pregunta, no? Segundo, tal vez no estés preparada ni preparado para responder. Y esta puede ser una pregunta difícil ¿de qué? De contestar. Dice, la verdad que yo no sé si Dios me quiere como misionero. Yo ya estoy casada con Jorge. Dice que voy a salir a otro lugar. Porque el concepto de misionero es tengo que dejarlo todo e irme. Segundo, no vas a encontrar una descripción exacta del llamado misionero en las Escrituras. Si me lo pedís, no lo vas a encontrar. Por eso digo, no es una receta que ya está. Dios guía a una persona a las misiones a través de experiencias personales acumulativas. No es que en un momento determinado, puede ser una formación que vino a través del tiempo y no a través de un evento particular y sobrenatural como el que dijimos. Es una formación que Dios va dando hasta que confirma en el corazón que es lo que Dios quiere para tu vida. Lo siguiente te puede ayudar a considerar estos temas. Primero, ¿tienes un deseo para las misiones? ¿Tenés un deseo para las misiones? Como hay jóvenes, acá aprovecho. No es si te gustan las aventuras. Te decepcionarías al ver nuevas culturas a las que Dios te va a enviar. Porque te vas a sorprender. Decía, a mí me gustaría ir a la selva. No sabés lo que es la selva. No tenés ni idea. Si no tenés un llamamiento, como vi algunos allá, agarraron su maletita y después, al principio todos eran los superhéroes, ¿viste? Y fulano, tal fue a la selva, y de repente vos ves que agarraron la maletita y
retorno. ¿Eh? Se le acabó todo, el off. ¿Tienes el deseo de servir en un ministerio desconocido? ¿Estás interesado en aprender nuevas culturas, idiomas, dialectos y costumbres que ni siquiera te vas a imaginar? Voy a volver atrás. Hace muchos años había varios jóvenes que formaban parte de... A mí Dios no me llamó para comenzar iglesia, sin embargo Dios me permitió establecer 3 obras. En una de las obras que comencé, de iglesia estoy hablando, ¿no? Porque aparte de eso estaba con una misión. Hubo jóvenes, hubo matrimonios. Una chica era soltera. Cuando llegó a la iglesia venía de una iglesia con tendencia carismática y todo. Me senté con ella, le mostré que nuestra doctrina era un poco diferente y dijo, está bien, no hay problema, es muy dócil. Y empezó a servir y yo vi el interés de servicio de ella. Se involucró en un trabajo con adolescentes, con jóvenes, que pin, que pan, y la vi crecer. Pasaron los años, quería ir a prepararse, hice todo lo posible. Vino a San Miguel del Monte, se preparó, 3, 4 años. No supe más de ella. Sabía más de la hermana de ella que se casó con un muchacho que fue diácono de la iglesia donde nosotros estábamos y ahora está de misionera en otro país. Y resulta que la hermana de ella, soltera, yo decía, esta chica tan buena, tan con algunos problemas de salud, pero siempre entregada al Señor. Buena chica, digo, no le ha dado un compañero. Un día me entero de que Dios la llamó y estaba en la India, el Cira, colombiana. ¿La escuchaste hablar de ella? El Cira. La satisfacción de saber de que Dios la había llamado. Tuvo cáncer, se le cayó todo el pelo, le hicieron los tratamientos. Tuvo problemas de salud de todo tipo, pero la marca que dejó allí en la India es impresionante. Vestía igual que la gente de la India y todo. Una entrega total. Yo que sabía que una joven que llegó a la iglesia podía llegar a través de la motivación hacia la obra misionera, estar allá. ¿Sabes que hace poco estuvo en la iglesia de mi yerno? Yo ni sabía. Y me dijo, mirá con quién estoy. Y yo estaba en otro lugar, no la pude ir a saludar. La habían llevado para que comentara sobre la obra misionera, el CIR. Hermanos, hermanas, nosotros no sabemos con quién tratamos. Nosotros no sabemos qué es lo que estamos formando. Pero tenemos que estar dispuestos para, en dependencia de Dios, estar dispuestos. Sigo. ¿Sientes cargas por los perdidos? Sentir el peso por los perdidos suele ser un buen signo para estar involucrado en la obra misionera. Segundo, ¿cumples con los requisitos bíblicos para ser un siervo o una sierva de Dios? No toda asignación ministerial misionera requiere el cumplimiento de los requisitos de un anciano o de un diácono en las Escrituras. Escuchen bien. Para un siervo debe cumplir con la calificación de carácter establecida en la Biblia, es correcto, pero no todos los ministerios lo requieren. Te voy a contar algo. Tengo un amigo, lo aprecio, lo quiero. Él me había conocido hace tiempo y me llamó por teléfono un día para contarme su situación. La esposa ya no lo quería, muchacho trabajador, buena persona y todo, pero la esposa ya no lo quería, tenían una niña y decidió hacer acusaciones falsas en contra de él, decidió ella divorciarse y le quitó la posibilidad de inclusive poder ver a la niña. A mí me dolió y me partió el alma. Él me dijo, ¿sabes qué? Todo mi sueño de servir al Señor quedó truncado.
Y yo le dije, no. Le digo, no estoy de acuerdo con el divorcio. Le digo, no debe ser así, pero puede ocurrir. Le digo, y eso no va a impedir de que Dios no tenga un propósito contigo en este momento. ¿Qué vas a hacer? No sé, dice, estaba deprimido, no sabía qué hacer, se consiguió una casita allá en el medio de, o sea, un terreno donde no había nadie, se construyó una casa porque él es constructor. Le digo, hermano, ¿qué quieres ser? ¿El hombre malo de la colina? Para aquellos que conocen el show infantil van a saber de qué hablo. Uno solo allá metido en el medio del monte, le digo, no podés buscar la soledad. Dios te llamó para servir. Pasó el tiempo, siguió trabajando y toda la familia lo contuvo bastante. Se llenó de dinero, tiene una flor de camioneta, le va re bien, un tipo muy exitoso. Y un día lo llamo, le digo, mira, hay una misión en tal lado que están tratando en Chile. Le digo, es amigo mío, están buscando a alguien. Te estudió para enfermero, no sabía para qué estudió para enfermero, porque él con la construcción le va mejor que como enfermero. Estudió para enfermero. Y le llamé, le digo, escúchame, ¿no querés ir a visitar el lugar? Le digo, ¿quién sabe si...? Le digo, vos no necesitas todos esos requisitos para trabajar con gente de la calle que está destruida. Le digo, y podés ser de gran bendición. Increíble. El tipo fue allá, el muchacho me dijo, gracias por haber mandado a este muchacho. Formaron una amistad tan íntima. Entre los dos compraron, el otro tenía un dinero, compraron ahora en Mendoza, tal vez no va a haber solo un centro de rehabilitación en Chile, sino también en Mendoza, y este ya está decidido en noviembre dejar el trabajo, todo lo que tiene, y salir para... El otro era un empresario exitoso, el que está al frente de él. Un empresario exitoso dejó todos sus trabajos, toda su empresa, fue, compró un terreno para trabajar con adictos. Le digo, ¿y quién le va a impedir a este ser de bendición? Hace devocionales, escribe un libro para devocionales, este muchacho que te estoy contando. Le digo, ¿te ves el deseo espiritual de su vida? ¿Quién le va a impedir de que él pueda cumplir ese proyecto y propósito? Está súper animado. Ahora, si una persona con todos esos obstáculos puede servir al Señor, ¿cómo no podés vos? Comparte con tu cónyuge. Bueno, muchos de acá son solteros, no lo tienen que hacer, pero comparte con tu cónyuge. Si estás casado, es elemental que los dos tengan el mismo sentir en relación al llamado a las misiones. ¿Dios llamaría a uno y no al otro? No, tiene que ser algo conjunto. ¿Estás en condición física y apta para servir donde el Señor te quiere enviar? Si la respuesta es no, no quiere decir que no hayas sido llamado a las misiones, pero debes entender que esto va a limitar tus posibilidades. ¿Sabes por qué lo digo? Porque tengo un amigo. Llegó al Señor, él era adicto, trabajé en la vida de él, le discipulé, se apartó del Señor, tuvo un accidente con la moto, quedó parapléjico. Depende de la asistencia de otras personas. Y lo llama a alguien y le dice, ¿sabes qué? Quiero que vengas para trabajar conmigo con adictos. En una silla de ruedas y que a veces me tengan que dar de comer, que tengan que estar pendiente para trasladarme. Y yo le dije, tal vez tus condiciones físicas no están para eso, pero tampoco es un impedimento por tu situación de salud. Porque vos podés trabajar en la vida lo que otros no pueden hacer. Tu experiencia habla más que cualquier otra cosa. Por eso, parece que yo estuviera hablando para las misiones, pero yo quiero ser bien claro. ¿Por qué cada creyente debe ser un misionero? Quiero terminar acá. No pensar allá. Quiero pensar acá. O sea, yo soy un motivador para las misiones, pero porque soy misionero y lo vivo, lo siento. Pero eso no quiere decir de que no debo entender que cada siervo debe cumplir con el propósito. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizando. ¿Esto fue solo para los discípulos?
No, es para todos nosotros. Y fíjate, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué cada hijo de Dios y cada hija de Dios debe ser un misionero? Porque Dios es misionero. Porque Dios miró al mundo en su necesidad y cubrió la necesidad enviando a su Hijo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Dios es un misionero, ese es el deseo de salvarse la humanidad. Porque Cristo es misionero. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el Señor que vino a cumplir la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y por eso descendió del cielo, dejó todas las glorias para venir a ofrecerse a nuestro favor. Pero el Espíritu Santo es misionero. Había entonces en la iglesia, escucha bien, en la iglesia local, que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Había un montón más. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he ¿qué? Llamado. ¿Quién lo llamó? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está ocupado en la obra misionera. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo 2 veces, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, etc. Y sabemos lo que Dios hizo con Pablo y Bernabé. Pero había otros. El Espíritu Santo no los llamó porque tenían que cumplir el propósito y hacían lo mismo que estaba haciendo Bernabé y Pablo. El que os llama es fiel y así lo que lo hará. Solo te dejo esta inquietud. Yo no sé si algunos de los que están aquí van a ser llamados a la obra misionera. Si es así, la gloria sea para el Altísimo. Que no sean hombres los que te impulsen a hacerlo, sino el llamado del Altísimo. Segundo, si no sientes de tener que ir a otro lugar, tienes que hacer lo que Dios te llamó a hacer en el medio que te colocó, porque tú no sabes lo que estás edificando o la formación que Dios te está teniendo en este momento para producir algo en el futuro. A lo mejor Dios te va a llamar para prepararte y vas a decir: pero ¿para qué me fui a preparar si al final estoy haciendo lo mismo que hacía antes? No, ojo. Moisés fue preparado por muchos años atrás para poder llegar a ser quien fue después. Y tuvo que pasar 40 años en el desierto. Hermanos, tengamos el conocimiento de que estar al frente de un ministerio, sea cual sea, no es la posición, sino la disposición a que Dios haga con nosotros lo que quiere que Él haga. Punto. Vas a ser confirmado en lo que Dios te ha dado. Como la hermana dijo: yo pensaba que era acá y me puso para acá. Bueno, Dios va a confirmar por qué lo hizo y tal vez no lo vas a ver acá. Tal vez vas a tener que esperar a estar en el tribunal de Cristo para darte cuenta que aquel que preparó las obras de antemano las dispuso para que nosotros anduviésemos ¿qué? En ellas. Y es llamamiento del Altísimo. Que el Señor les bendiga y les prospere, hermano.